compartir la presentación. Muy bien. Solo una pregunta, Javier. ¿Sí logras escucharme? Sí, sí, sí. Ah, ahí estamos. Es que a veces hay mucho aire por acá y a veces eso me dificulta. Pero bueno. ¿Ya logras ver lo que está en la pantalla? Sí. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. ¿Te recuerdas del movimiento que vimos el sábado que estuviste con nosotros? Aunque sea del nombre. No, no me recuerdo. Pero por aquí lo tenía escrito, pero tengo que buscarlo. Qué bárbaro. Bueno, entonces, lo malo es de que esa sí no está grabada. Vale, entonces vamos a iniciar. La semana pasada hablamos referente al romanticismo y el modernismo, que fueron relativamente, pues, muy cortos en el periodo que estuvieron, debido a que los movimientos que vamos a ver hoy empezaron a contraponerse a la forma en la cual se idealizaba todo y se transmitían las ideas principales o los sentimientos a través de cosas que en este caso, por ejemplo, el realismo las creía absurdas, ¿verdad? Creía absurdo el disfrazar como son movimientos, ¿verdad? El disfrazar todo lo que estaba sucediendo alrededor en la sociedad a través de tantas palabras que ellos mismos tacharon como palabras burdas, palabras que no tenían ningún sentido ni coherencia con lo que ellos estaban viviendo. Entonces, esto lo voy a ampliar. Entonces, permíteme. Entonces, empezaron, ¿verdad? Como te decía, a contraponerse a lo que era más que todo el romanticismo, porque ellos lo creían algo absurdo, algo que iba en contra de lo que realmente se estaba viviendo. Sí, esta corriente pues recibió el nombre de corriente esta, ¿sí? Ya que empezó pues a dar prácticamente una reproducción exacta, incluso muy sincera del ambiente social en ese periodo. Y como vemos aquí dice, se supuso una ruptura con el romanticismo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? No hace mucho. Y lo que buscaba el realismo era realmente transmitir el ambiente social y también el ambiente que se vivía en esa época. Ellos intentaban que a través de cada uno de sus escritos, poesías, ellos pudieran demostrarle a todos los demás, que se llevaran a los demás, a los que leyeran, a comprender lo que se vivía prácticamente de forma cotidiana. Entre sus principales representantes, primero tengo aquí que Francia 1848, el realismo surgió en Francia y pues, surgió en este año, ¿verdad? 1848. Y aquí tenemos sus representantes y pioneros. Fueron ellos. Iniciamos con Honoré de Balzac. ¿Sí? Ellos lo que buscaban, ¿verdad? Era, como te decía, transmitir
lo que realmente estaba viviendo ellos, la sociedad y todo lo que ellos veían en la época. Por lo mismo, entonces ellos para poder publicar su poesía, la mayoría de ellos utilizaba un seudónimo o un, ¿cómo se le llaman? Seudónimos. Hay otra forma, pero se me olvidó. Bueno, utilizaban un seudónimo, ¿verdad? Tú sí sabes cuál es, que se me hizo olvidar. No. Seudónimos. Ay, bueno, lo dejaremos en seudónimos. Entonces, el seudónimo que en este caso Honoré de Balzac tenía era un seudónimo que se distinguía, o él se acordó, perdón, como Bond. ¿Sí? Entre sus principales obras, pues hay una que se llama la piel de Zapa, con Z, la piel de Zapa. Y esta pues destapaba completamente o dejaba como al descubierto completamente lo que estaba sucediendo a sus alrededores. A pesar de esto, a Honoré de Balzac se le reconoció, se le dio el título de caballero, que siempre buscaban mantener relaciones con las personas más importantes de esa época. Perdón, también teníamos o destacó también Henry Bale. Él también tenía un seudónimo y su seudónimo era Stendhal. Y pues él, en lo general, lo que escribía eran novelas, y entre esas sus novelas más destacadas había una que se llamaba Rojo y Negro, que igual, ¿verdad? Era como un ataque, como una protesta hacia lo que se estaba viviendo en esa época. Durante esa época había demasiado conflicto, entonces ellos eran, y había demasiada injusticia, ¿verdad? Había muchas injusticias sociales, lo cual era lo que él trataba de plasmar en cada una de sus novelas. Tenemos también, yo creo que a él sí ese nombre, aunque se lo hemos escuchado en películas, Charles Dickens. ¿Habías escuchado ese nombre? Sí, yo creo que sí, si no estoy mal. Aunque sea en películas, porque ha salido, ha salido. Pero sí, o sea, fueron muy destacadas las novelas que ellos hicieron, entre las que, permítanme, voy a con mi panda de tela, si quieres. ¿Sí? Él era inglés y pues él se especializó en lo que era el realismo literario. Tenía innumerables, él fue de los que hemos mencionado, creo que es de los que más ha escrito de obras, logró escribir, y una de las más importantes fue Grandes Esperanzas, ¿verdad? Era una de las novelas más notorias que él había trabajado o escrito, ¿verdad? Lo hizo en honor del pueblo, ya que él no perteneció nunca a la nobleza, ni él ni su familia. Él empezó desde abajo, entonces él empezó, esta obra en especial la dedicó, ¿verdad?, a todas esas personas que encontraban un sinfín de limitaciones, pero como él, ¿verdad? Él colocaba esto, ¿verdad? Como título, Grandes Esperanzas, o sea, podían salir de donde estaban prácticamente. Una de las características de lo que era el realismo están estas. Las vas leyendo, ¿sí? Hazme favor. Okay. Puedes leerlas. La primera que acaba de poner ahorita. Exacto. Que se procura mostrar en las obras una reproducción fiel y muy apegada a los detalles de la realidad, por lo que abunda en descripciones.
Era una de las características, ¿verdad? O sea, te sumergía tanto a no perderte ni un solo detalle de lo que ellos manifestaban. La siguiente, Em, se opone al romanticismo, es un rechazo de lo sentimental y lo trascendental y en su alejamiento de los escenarios exóticos. Aspira en camino a reflejar la realidad individual y social burguesa en el marco de devenir histórico. muy bien. ¿Qué era lo que te decía? Ahora, o sea, había mucha injusticia, desigualdad en lo que era sobre todo en los escenarios sociales que se vivían. Esto está muy largo y veo que te cuesta, imagino que la visibilidad. Voy a leer este y lees el siguiente. Ok. El lenguaje utilizado en estos diálogos abarcaban diferentes o distintos registros y niveles de escritura, y estos pues expresaban el habla común de todas las capas de la sociedad e incluso reproduce el habla popular, ¿verdad? Si has visto, o sea, por ejemplo, incluso hay una clasificación para la forma en la cual uno comunica las cosas, y hay un lenguaje al cual se le catalogó vulgar, y a ese lenguaje que ellos utilizaron llegó el punto de llegar a catalogarlo también como un lenguaje o un comunicado vulgar. Dice que su registro era coloquial, sus características eran propias de las hablas regionales, y en los pasajes narrativos, sin embargo, el estilo es académico, de largos y complejos periodos henchidos de subordinación, ¿verdad? Lo que decía, habrá una protesta contra lo que se vivía de una manera inusual e indirecta, ¿verdad? ¿Puedes leer la última? Ok. Dice, las obras muestran una relación inmediata entre las personas y su entorno económico y social, del cual son exponentes. La historia muestra a los personajes como testimonio de una época, una clase social, un oficio, etcétera. Por lo cual el autor se documenta visitando los ambientes y lugares, conversando con sus tipos y tomando notas de ahí no puedo ver porque me tapa la... Ok, no se ve muy bien. Y tomando notas de los mismos que luego usan en sus obras para que den la sensación de la realidad que ellos buscaban. ¿Sí? Ok. Entonces, si te enfocas, si te das cuenta, pues sí era totalmente lo contrario a lo que era el romanticismo, ¿verdad? El romanticismo rayaba mucho en la ilusión, y el realismo pues vino totalmente a hacer lo contrario. Mm, No sé si logras leer esto, lo voy a leer yo. Es uno de ok. los poemas en esta época. Dice, eh, pobre Carolina mía, nunca la podré olvidar. Ved lo que el mundo decía, viendo el féretro pasar. Un clérigo empieza el canto. El doctor cesó de sufrir. El padre me ahoga el llanto. La madre, un muchacho. Qué adornada. Un joven. Era muy bella. Una moza desgraciada. Una vieja. Feliz ella. Duerme en paz, dicen los buenos. ¿Sí? Y la mayoría de enfoques, pues, yo te aviso. La mayoría de enfoque, ¿verdad? Si nos damos así, es como una descripción, ¿verdad? Como contienen las características fieles al movimiento. Luego tenemos esto. ¿Puedes leérmelo? Ok. No me lo he tirado todavía. Ahí está. Dice contemporáneo. Dice, la poesía contemporánea es una expresión artística que comienza a destacar a partir de la segunda mitad del siglo pasado, una vez que logró independizarse de la llamada literatura de posguerra que imperaba hasta aquel momento con el surgimiento de una nueva camada de poetas cuyos estilos marcaban ciertamente una abismal diferencia en cuanto a sus, de ahí no puedo seguir porque me A tapas. sus predecesores. Ok. Entonces,
Entonces, pues esto, ¿verdad? Empezaba también a hacer un movimiento, ¿verdad? Siempre de protesta social, ¿verdad? Lo que buscaban también era lograr, como lo dice ahí, ¿verdad? Independizarse de la literatura posguerra, o sea, aquella literatura que estaba llena de desgaste social, que estaba llena de tantas heridas, ¿verdad? De todo lo que habían visto, de todo lo que habían vivido. Entonces ellos querían iniciar con un estilo totalmente diferente, como lo dice aquí, nuevos poetas, y que sus estilos pues obviamente iban a ser una diferencia a cuanto los estilos trabajados con anterioridad, ¿verdad? Mucho más elaborado, porque iban a dejar a un lado lo que eran las leyes que regían, ¿verdad? La forma de escritura, como en su momento lo hizo el realismo. Aquí tenemos varios de sus representantes. Iniciamos con Camilo José Cela. Entonces, pues la obra más importante de este señor se llamaba La Colmena. Él la escribió en el año de 1951. Y él también fue partícipe, se podría decir que inaugura lo que era el realismo social durante los años 50 aproximadamente. El libro que él escribió, pues era un libro de 6 capítulos, y en cada capítulo pues había como una secuencia, sí, una secuencia breve que mezclaban todo lo que estaba ocurriendo en la sociedad, todo lo que ocurría sobre todo con los menos afortunados. Y este fragmento de lo que él hizo fueron consideradas más o enfocadas más como en anécdotas. La descripción por las características que él representaba a través de cada. Luego tenemos a Rafael Sánchez Ferlosio. ¿Sí? Él también tuvo una de sus novelas más importantes, fue titulada El Jarama. Perdón. Fue catalogada como una obra que plasmaba de forma estética lo que sucedía, pero sobre todo era muy objetiva. Este autor, no hay registros más de él porque se desaparece. Se cree que es por lo mismo de los movimientos y de las protestas sociales o lo que ellos plasmaban a través de sus escritos, ¿verdad? Que no se sabía más de él. Uno, dos, también él siempre decía que limitarse a filmar todo a través de una cámara no tenía sentido. Entonces, nunca se pudo como realizar, ¿verdad? Como un seguimiento de lo que él hacía. Y por último, pues tenemos aquí a Carmen Martín Gaité. Ella fue premiada con el premio Nadal, y lo que hacía era prácticamente era un premio enfocado a las mujeres, y que tenían una visión en la cual criticaban la sumisión que muchas otras personas tenían, ya sean por que estuvieran en provincia o que pertenecieran a rangos sociales mucho más altos. Ella catalogaba que la sumisión no era algo representativo de las mujeres, y que tampoco debía, o sea, todos las trataban como que la obsesión de las mujeres era casarse, y ella entonces empieza a demostrar o a protestar contra esto a través de cada una de sus obras.
varias de sus obras rebundaban mucho, ¿verdad? En un mismo tema, entonces llegaron a llamarles retahílas, pero fueron unas de sus mejores obras. Y luego tenemos aquí, pues, sus características, ¿verdad? Entonces, voy a leer la primera, o mejor tú lees la primera, segunda, tercera, y yo leo la última. Ok. Dice, se caracteriza por reflejar una visión del mundo, reflejando un quiebre que las costumbres y creencias tradicionales. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferencias técnicas de escritura y juegan con los límites entre la ficción y la realidad. En la literatura contemporánea, el tiempo no transcurre de la forma lineal, sino que rompe con el orden cronológico de los hechos, pudiendo comenzar un relato desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado y volver a otro punto en el tiempo. El cuarto dice, la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe. No existe un único punto de vista, y lo que genera relatos más empáticos con el lector. Entonces, entre estas características lo hicieron mucho más popular, ¿verdad? Yo creo que hasta la fecha es uno de los movimientos que más se ha mantenido por las mismas características que ha utilizado. Okay, entonces, estos fueron los dos movimientos del día de hoy. Y ahora solo fue una sesión el sábado pasado y el sábado pasado dejamos entonces